Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad cuarta de inglés instrumental. Vamos a, por favor, les solicito que apaguen los micrófonos si alguno lo tiene prendido y en cualquier momento que yo requiera su participación, les haré saber para que los activen. En principio es importante que ustedes tengan presente la importancia del contexto en el aprendizaje de un nuevo vocabulario. Que lean de forma consciente y crítica y que desarrollen las habilidades para hacer lecturas generales y búsquedas específicas. De allí la relevancia de todos los contenidos vistos en las 3 unidades previas que van a ser utilizados de ahora en adelante, pues en esta etapa compuesta por las unidades 4 y 5, incluiremos aspectos tales como la toma de notas con énfasis tanto en el contenido como en el lenguaje, para lo cual necesitarán subrayar y hacerse preguntas sobre el texto, entre otras cosas. Es así como ustedes, en tanto lectores, aprenderán a hacer uso de palabras y frases clave para elaborar resúmenes sobre las lecturas realizadas, para lo cual requerirán, entre otras habilidades que les permitan extraer las ideas principales del texto, actividades que las voy a explicar en este momento, pues se pretende con esta materia es que ustedes adquieran las habilidades que les conduzcan a resumir, evaluar, sintetizar, reflexionar y hacer comentarios sobre lo leído. Leer para extraer información detallada. Leer consiste en la comprensión de un mensaje codificado mediante símbolos, los cuales generalmente están representados por letras o números. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales de la lectura, como son la percepción visual y la comprensión del contenido que es objeto de esa lectura. La percepción en este caso significa la captación visual de las palabras escritas, en la medida en que esta captación o que esta capacidad de captación sea más rápida y segura, la percepción del contenido que se está leyendo será más completa y perfecta. Para realizar una lectura adecuada, eficaz y provechosa, es preciso tener claramente definido el objetivo que se busca alcanzar mediante la lectura. Cuando se lee un texto científico o académico, que es nuestro caso, se requiere tener una información precisa de una disciplina determinada. Es por esa razón por la cual les solicito a ustedes en cada intervención que vayan formando su propio glosario de términos relacionados con la especialización de cada uno. De manera que antes de entrar al estudio de cada una de las destrezas necesarias para realizar una lectura en otro idioma que no es el materno, que no es el nuestro, en este caso que es el inglés, es preciso hacer referencia a 2 aspectos relevantes y necesarios para poder aplicar de forma efectiva las destrezas que se adquirirán en esta unidad. Dichos contenidos son lo que se ha denominado cognados. Lo que se ha denominado cognados, que son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación similares en 2 idiomas, mientras que el inglés comparte, por ejemplo, muy pocos cognados con un idioma como el chino. El 30 a 40% de todas las palabras en inglés tienen una palabra relacionada en español. Para nosotros, los hablantes de español, los cognados vienen a ser un puente evidente para poder hablar el idioma inglés. Es un tema bastante relevante para la comprensión de los textos escritos. Por ejemplo, la palabra doctor, en inglés doctor, tienen la misma forma en su escritura, tanto en español como en inglés, y tienen el mismo significado.
Esto es conocido en gramática como cognados verdaderos. El idioma inglés está lleno de este tipo de cognados y esto hace que la comprensión lectora o la comprensión de textos escritos sea relativamente más fácil que cuando escuchamos la lengua hablada. Por ejemplo, entre los cognados verdaderos encontramos entre muchos important, que es importante, necessary, que es necesario, difficult, que es difícil, example, que es ejemplo, translate, que es traducir, y construction, que es construcción. Sin embargo, también existen palabras que se parecen mucho al español, pero que su significado es muy diferente al que inicialmente nosotros creemos que es. A este grupo de palabras se les conoce como falsos cognados o falsos amigos, y en inglés también se les denomina, en francés también se les denomina faux amis. Un ejemplo de este caso es la palabra exit. En principio podríamos pensar que significa éxito, pero realmente traduce salida. Este tipo de palabras no ayuda mucho a la comprensión de textos escritos, pues nos desvía un poco del significado real de lo que estamos leyendo. Deben ser muy cuidadosos cuando estén leyendo un texto en inglés e identificar los falsos cognados. Les recomiendo hacer una lista de estas palabras y tenerlas muy presentes al momento de enfrentarse con un texto en inglés. Entre los cognados falsos tenemos, por ejemplo, pretend, que pensaríamos que traduce pretender, cuando en realidad traduce fingir. Actually, que podríamos pensar que significa actual y actualmente, y en realidad traduce realmente. Fabric, que pensamos muchas veces que traduce fábrica, pero en realidad significa tela. Library, que no traduce librería, sino biblioteca, entre otras más. Les proporcionaré una lista más amplia de cognados, tanto verdaderos como falsos. La frase nominal, la segunda consideración, antes de entrar a los temas propios pues de las destrezas lectoras, es las frases nominales. Una frase nominal es una palabra o grupo de palabras en una oración que actúa como sustantivo. Por ejemplo, podrían decir, I meet John, conocí a Joan. En esta oración, Joan es el sustantivo, pero ese sustantivo podría ser reemplazado por un grupo de palabras o una frase y decir, I meet your sister. En este caso, your sister, este conjunto de palabras, conforma el sustantivo nominal. Este sustantivo, o cuando funcionan de esta forma, lo denominamos frase nominal. Las características de la frase nominal son que el núcleo o idea central en la frase nominal es el sustantivo expresa el concepto principal de la misma y se ubica generalmente a la derecha como la última palabra que la conforma. Si bien dicha frase puede estar integrada por solo un sustantivo, en muchos casos está acompañada de otras palabras como artículos, adjetivos, adverbios y otros sustantivos. Para traducir dichas frases al español, generalmente se comienza por el sustantivo núcleo y se construye el significado hacia la izquierda, no hacia la derecha como estamos nosotros acostumbrados en el español a leer. Por ejemplo, emotion is an important factor in learning. La emoción es un factor importante de aprendizaje. In learning es el sustantivo, es lo que es afectado por la emoción. En cuanto a las características del sustantivo, encontramos en primer lugar la forma. Los sustantivos pueden contener distintas terminaciones.
que es lo que ya hemos visto, los denominados sufijos. Por ejemplo, happiness, freedom, disorders. En happiness el sufijo es ESS, en freedom el sufijo es DOM. Son palabras que se le adicionan y que nos indican que se trata de un sustantivo. Happiness es el sustantivo felicidad, freedom es el sustantivo libertad. Si no se les añadiera estas terminaciones, serían el happy, que sería el verbo, el adverbio feliz, perdón, el adjetivo feliz, y free, que significa, es el calificativo o adjetivo libertad, libre. El plural de los sustantivos en inglés se reconoce por lo general por las terminaciones S, ES y ES y es. Existe otras terminaciones más que serán puestas a su disposición en la guía correspondiente. Por ejemplo, source, el plural es sources, theory, el plural son theories. Existen también plurales irregulares que no se escriben de la misma manera, se cambia. Por ejemplo, man por men, woman por women, child por children, entre otros muchos más. Ahora bien, existe algo que que se ha denominado acompañantes del sustantivo. Estos acompañantes del sustantivo pues, son aquellos pues, que van junto con esta palabra sustantiva y nos indican que se trata efectivamente de un sustantivo. Por ejemplo, el artículo. Los artículos en inglés son el indefinido an, que significa un o una, y los artículos definidos, que es la palabra de, que significa el, la, los, las. Estos indican siempre la presencia de una frase nominal. Lo que le sigue a estos es una frase nominal. Por ejemplo, she's an English teacher. English teacher es la frase nominal o es vendría a ser pues el sustantivo de la oración. She's an English teacher significa ella es la profesora de inglés. Los adjetivos, también existen las proposiciones, las preposiciones. Pueden encabezar una frase nominal y muestran la relación de un sustantivo o pronombre equivalente con otra palabra en la oración. El uso de las preposiciones es convencional e idiomático. No es posible establecer una equivalencia exacta, precisa, entre las distintas lenguas y en consecuencia las traducciones no siempre coinciden. Por ejemplo, tenemos They are coming on Monday, que quiere decir llegan el lunes desde Francia. From es la preposición que se utiliza en esta oración. Quiere decir que el sustantivo es France. Llegan el lunes desde Francia. Entre las preposiciones en inglés tenemos about, after, behind, from, inside, in, like, out, ever, unlike, upon, with, without. Hay muchas más preposiciones que son utilizadas y para esto es imprescindible, pues, para determinar si se trata o no de una preposición, el uso del diccionario bilingüe. También tenemos los adjetivos determinantes que marcan la presencia de una frase nominal y se ubican antes o delante del sustantivo, esté o no, acompañado de un adjetivo calificativo. Se clasifican en demostrativos como this, that, this, those, posesivos, your, his, my, her,
its, our, their. Cuantitativos, some, any, much, little, few, several, more. Distributivos es every, neither, both, half. Indefinidos, one, another, other, all, such. Y cada vez pues que observemos cualquiera de estas palabras, ya sabemos pues que lo que lo acompaña o a lo que acompaña, la palabra que acompaña es una frase nominal. Los adjetivos calificativos describen, modifican o dar información sobre el sustantivo. En inglés, los adjetivos calificativos son invariables en género y número, preceden al sustantivo núcleo, en cuya función, en esta función se les denomina adjetivos atributivos, son posmodificadores. En español, debemos tener presente siempre que en español los adjetivos calificativos tienen género y número. Por ejemplo, blanca, blanco, blancos, blancas, mientras que en inglés se permanecen o son invariables. Blue se utiliza tanto para positivo, perdón, tanto para singular como para plural. Tall, alto, se utiliza también tanto para singular como para plural. Por ejemplo, it is described as an obsessive-compulsive disorder. En este caso, obsessive-compulsive es el adjetivo calificativo. Obsesivo-compulsivo, el desorden es obsesivo-compulsivo. Esto está calificando, las palabras obsesivo-compulsivo están calificando un desorden de la personalidad. El comparativo, los adjetivos comparativos y superlativos son aquellos que expresan grados. Por ejemplo, los adjetivos comparativos se diferencian por las terminaciones en er, er y er, seguidos de la conjunción dan. Y el superlativo se diferencia por las terminaciones st, est y est. Por ejemplo, young, younger, youngest. Young, joven, younger, más joven, younger, mucho más joven que. People with bipolar disorder die 7 years. People with bipolar disorder die 7 years than those on general population. Las personas con desorden bipolar mueren de 6 a 7 años antes que, con mucho menos años antes que la generalidad de la población. Existen también adjetivos terminados en ing y en ed. Por ejemplo, Austin is a lifelong devastating disorder that profoundly affects almost every aspect of an individual's function. Observen que en este caso function o functioning es el sustantivo que está siendo calificado por el adjetivo devastating, que es devastador, ¿ok? Esta frase traduce: el autismo es un problema devastador que dura toda la vida y que afecta profundamente con aspectos, cada aspecto del funcionamiento del individuo. También encontramos como acompañantes del sustantivo los adverbios más los adjetivos. En una frase nominal, el adverbio modifica al adjetivo y ambos al sustantivo que preceden. Por ejemplo,
An cochlear implant is a surgical implantable device, a cochlear implant. Un implante coclear es un dispositivo que se implementa quirúrgicamente. Implementa quirúrgicamente es la unión de adverbio más adjetivo. Sustantivos modificadores son sustantivos que se ubican antes del sustantivo núcleo y que actúan como modificadores en lugar y en función de adjetivo. Por ejemplo, ear infections are more common in children. Las infecciones de oído son más comunes en niños. More common. Esto es, aquí encontramos en more, es un adverbio de cantidad, más tenemos ear, que es el sustantivo oído, y tenemos in children, que es el sustantivo que significa en los niños. Entonces encontramos dos sustantivos modificadores, in children y ear, que nos permiten pues aclarar el significado de estas palabras. Recapitulando, puedo decir pues que es importante el uso del diccionario bilingüe para identificar la función de cada palabra en las oraciones, diferenciar entre verbos, sustantivos, adverbios y adjetivos. Las ideas principales. Existen dos medios para determinar cuál es la idea principal. Por ejemplo, tales medios son eliminar la oración que se presume es la oración principal. En este caso, si eliminamos esa oración y lo que reste al leerlo pareciera sin sentido, quiere decir que esa es la oración principal. La otra posibilidad o el otro medio es ir leyendo las oraciones secundarias antes y después de la oración principal. Si observamos al leerlas conjuntamente y por separado, leemos la oración principal, luego una de las secundarias, o leemos una de las secundarias y luego la oración principal, o lo que consideramos que es la oración principal, debe resultar una relación lógica y coherente de nuestra lectura. En cuanto a las ideas secundarias, debemos tener claro que siempre se presentan ampliando, desarrollando o explicando la idea principal. Las formas en que surgen las ideas secundarias son repetición, contraste, ejemplificación y justificación. Ahora bien, en cuanto a las posiciones que ocupa la frase nominal dentro del texto, tenemos que puede presentarse en el inicio como sujeto, después del verbo como predicado, después de una preposición como about, after, among, on, over, etc. Los determinadores de la frase nominal hay que tenerlos también en cuenta, artículos, adjetivos, bien sea estos calificativos, posesivos, demostrativos o cuantificadores. Ahora bien, las técnicas de lectura rápida son dos, skimming y scanning. Son formas de lectura que nos permiten alcanzar con la vista grandes extensiones o cantidades de texto. El skimming consiste en hojear de manera superficial el texto. Es pasear la vista por encima del texto, captar palabras sueltas y su finalidad es principal y primordialmente ubicar la idea principal. El método para aplicar el skimming es, en primer lugar, leer la primera línea de cada párrafo, buscar las ideas principales, leer los primeros y los últimos párrafos, los títulos y los subtítulos y los epígrafes, y buscar la estructura de dichos contenidos. El scanning, por su parte, se emplea para buscar información específica. En este caso, se pasea la mirada línea tras línea en búsqueda de palabras clave
mientras se realiza el proceso. El truco para aplicar de manera efectiva el scanning es elegir varias palabras clave de la temática que estamos leyendo e ir buscándolas. Por ejemplo, si es en criminalística y estamos estudiando un texto que hable, que describa a la víctima de un homicidio por arma de fuego, entonces buscaríamos 3 palabras clave. Serían víctima, sería homicidio y sería arma. Estas palabras las vamos a ir buscando en el contenido del texto de manera rápida. Es así que el método se reduce a elegir mínimo 3 palabras clave, comenzar al principio del párrafo, mover los ojos rápidamente para encontrar las palabras clave. Encontradas las palabras clave, detenemos el escaneo y procedemos a leer detalladamente lo que dice la frase que la contiene, y así pues vamos a ir interpretando y traduciendo el contenido de lo que estamos estudiando o leyendo. Se recomienda hacer primero el skimming y luego el scanning. En resumen, los aspectos fundamentales para leer y comprender el texto. Al momento de elaborar un resumen debemos de tener en consideración también un método. No podemos elaborar un resumen traslativo de un idioma a otro, traduciendo textualmente palabra por palabra de las frases que se nos presenten. En este caso, para traducir y elaborar un resumen de un texto en inglés, debemos en primer lugar subrayar las ideas principales de cada párrafo, en segundo lugar tomar notas clave, en tercer lugar captar el esquema del autor, en cuarto lugar redactar en forma sintética lo que allí nos presentan. Para la redacción de las ideas debemos tomar ideas principales que haya en cada párrafo, si se trata de algún capítulo y que de ese capítulo, o las ideas principales de cada capítulo si lo que estamos traduciendo es un libro. Relacionar dichas ideas principales, hacer paráfrasis, es decir, escribir lo expresado por el autor con vocabulario y sintaxis propios, es decir, en un estilo particular y que no se evidencie una copia textual de lo que allí está escrito. Ser breve y fiel al contenido y al contexto de la lectura que estamos realizando. El contenido pues del resumen se resume, valga la redundancia, a la redacción de manera propia, sintética, clara y entendible de las ideas principales más las ideas secundarias del texto que estamos leyendo, sin tergiversar, ni comentar, ni ampliar las ideas que allí se exponen. Hasta aquí pues la exposición de la clase de hoy. Espero pues que sé que ha sido la parte gramatical pues es un poco complicada, sin embargo en la guía pues adjunta va explicado con ejemplos cada uno de los temas aquí abordados, y espero pues que haya sido pues de provecho esta breve paseo, este breve viaje por esta parte gramatical que comprende las destrezas de lectura en otro idioma. Deben utilizar, sí les recomiendo, el diccionario para poder identificar la función de cada palabra en una oración, porque muchas veces cuando recurrimos a los traductores que aparecen en Google, ellos no traducen de acuerdo al contexto, sino
automáticamente por el orden de las palabras la mayoría de las veces. Entonces, es importante que ustedes en el momento que realicen la traducción y resumen de un texto como el que les voy a asignar para la evaluación correspondiente a esta unidad, utilicen y empleen pues el diccionario bilingüe. Bien, ha sido todo pues. Cualquier duda que tengan con respecto a las guías, el contenido de las guías, pueden consultarla como hemos hecho a través del WhatsApp o por el aula, a través del aula virtual. Que tengan todos pues un feliz día. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buen día. Que pasen buen día.